Forjar un imperio es una iteración fortuita de la historia. Muchas circunstancias tienen que confluir para permitir que pequeños grupos o tribus dispersas se transformen en una unidad conjunta que no solo exista, sino que deje un legado que va desde una visión del mundo hasta una leyenda que por más que trate de ser borrada, siga permaneciendo en el tiempo. Yo soy Rafael Flores y esto es Michoacán 200 años, origen y futuro. Bienvenidos al programa 200 años de Michoacán, origen y futuro, un programa especial dedicado a la conmemoración de los 200 años de la declaración de Michoacán como Estado Federado de la República Mexicana, y el día de hoy vamos a tratar el tema de la nación purépecha. Y para hablar de este tema, pues invito a los panelistas que están aquí, los presento. Está aquí la doctora Lourdes de Ita. Bienvenida. Gracias. Al maestro Daniel Ortiz Macarena y al doctor Igor Cerda Farías. Gracias. Entonces, para desarrollar los temas de este importante pueblo prehispánico como son los purépechas, pues vamos a dedicar algunos temas importantes. Y para empezar, pues empezamos con el nombre de Michoacán, que siempre he mencionado que los topónimos tienen una importancia grande para conocer el pasado de un lugar. Y Michoacán, en lengua náhuatl, significa el lugar de pescadores, y esto es porque en la antigüedad había cuencas importantes donde los antiguos habitantes de Michoacán pues conseguían pescado, pero por eso le pido a la doctora Lourdes de Ita que nos comente la importancia del paisaje de Michoacán y por qué recibió este nombre en el pasado prehispánico. Gracias, buenas noches. Pues Michoacán es precisamente lo que posteriormente fue la provincia de Michoacán, o lo que en época prehispánica fue el reino purépecha. Está ubicado en una zona que está entre la Sierra Madre del Sur y el eje neovolcánico transversal. Y en medio de estos dos grandes sistemas montañosos, que el eje neovolcánico transversal cruza toda la actual república de este a oeste, y hacia el sur se encuentran lo que se llama comúnmente la depresión del Balsas, pero que es una zona sumamente baja, bajo el nivel del mar. Hay partes de la depresión del Balsas que están bajo el nivel del mar, que es la cuenca no solamente del río Balsas, sino también del Tepalcatepec y posteriormente del Coahuayana, que es lo que forma precisamente el área que va a ocupar Michoacán. Y después está la Sierra Madre del Sur, que tiene altitudes hasta de 3,000 metros sobre el nivel del mar y está muy cercana a la costa, con una planicie costera muy delgada. Entonces, precisamente en la parte del eje neovolcánico transversal se forman muchos lagos, ¿no? Bueno, diferentes, algunos pequeños lagos, otros más grandes, y precisamente por la cuenca del lago de Pátzcuaro, en donde se producía y donde se asentaron los pueblos purépecha, es donde era como el centro productivo, digamos, de pescado. Y bueno, de ahí la importancia que cobró la cuenca, el lago y la producción de pescado, y el nombre que obtuvo Antes había muchos lagos y ríos, y ahorita pues el desarrollo histórico que ha tenido la humanidad ha provocado algunas afectaciones ecológicas. Es algo que tenemos que reflexionar, pero regresando con las cuestiones del pueblo purépecha, tenemos mucha información histórica, pero también tenemos información arqueológica. Yo le pido aquí al doctor Igor si nos pudiera comentar particularidades, características de la arqueología tarasca o purépecha y de cómo podemos identificar los materiales asociados a esta cultura, a pesar de que hay pueblos anteriores a lo purépecha, pero
ya para este periodo antes de la conquista, cómo es que existe la cultura material tarasca y cómo se interpreta en el presente. Sí, gracias Ricardo. Bueno, la cultura tarasca es como la parte final de todo un proceso evolutivo de las sociedades mesoamericanas, donde identificamos a un último grupo que es el que llamamos tarasco, pero que tiene un antecedente, una profundidad histórica muy larga. Algunos investigadores sugieren incluso que lo tarasco como tal forma parte de una serie de elementos de cultura material que pudieran arrancar desde lo preclásico. Incluso en el Opeño hablan de grupos que se movieron en esta zona del occidente aprovechando estos recursos que da esta serie de valles y esta serie de lagunas, esos recursos tan ricos que tienen las cuencas lacustres y en los escurrimientos. Y podemos identificar entonces una serie de recurrencias, de constantes que podríamos hablar desde la Loma Alta, la cuestión, bueno, antes Chupícua, Loma Alta, como un desarrollo cultural, y que simplemente lo tarasco es la parte final, lo que conocimos, porque es lo que quedó documentado en las fuentes del siglo XVI. Ahora, hablar de materiales tarascos es un poco como quedarnos en un reduccionismo de identificar la cerámica rojo tariacuri y identificar algún tipo de vasija de soporte tal, o las pipas con este material bruñido, rojo bruñido, etcétera, pero nos llevaría a identificar, a quedarnos con un elemento de cultura material para identificar un pueblo que claramente tiene raíces mucho más profundas. La propia relación de Michoacán dice que cuando llegan estos migrantes, los que van a después dar nombre a los Huacúsecha, estos señores tarascos, ya hay gente de su propia lengua viviendo aquí, se pueden comunicar. ¿Qué quiere decir? Hay muchas interpretaciones, pero pudiera ser gente que ya estaba aquí. Y esto simplemente es un mito, es una migración, es el eterno retorno de estos grupos que decía Patricia Carot, se fueron en el epiclásico y regresan en el posclásico temprano. Pero finalmente estamos hablando de grupos humanos que tienen una larga tradición asentada aquí en Michoacán y que van a producir formas muy particulares, eso sí, que se van a hacer claramente diferentes a lo que está ocurriendo en el altiplano central. Muchísimas gracias. Y para comentar ya la parte histórica, un documento muy importante que todos en Michoacán creo que deberíamos de leer es este libro que tengo aquí en las manos, que es La Relación de Michoacán. Hace poco el Colmich acaba de sacar una reimpresión, entonces les aconsejo que si la ven, la adquieran. Y pues esta crónica es muy importante. Le pediría a Daniel que nos pudiera comentar qué contenido tiene La Relación de Michoacán, cómo se hizo y qué otros documentos tenemos para conocer históricamente al pueblo purépecha. Bien, pues ahora sí, como tú ya has dicho, es un documento muy importante. Es una de las principales fuentes con las que podemos contar ahora sí para consultar lo que sería el pasado prehispánico de los antiguos purépechas, empezando porque es como una especie de historia oficial, ¿no? Que te lleva un relato sobre los gobernantes que eran los ancestros del señor que se encontraba en el poder al momento que llegaron los españoles. Entonces este documento tiene además su relevancia no solo por lo que te está narrando, sino que es uno de los documentos más tempranos de este tipo de documentación que se conocen como relaciones, de dar a conocer los usos, las costumbres, las tradiciones políticas, el tipo de normativas jurídicas, porque también te habla de que tenían un sistema de castigos, que te habla de un sistema de organización político-tributario. Hay cuestiones muy importantes como esta clasificación de grupos, como castas, ¿no? Que los sacerdotes tienen su propia jerarquía, que los religiosos además tienen otros servidores menores, los funcionarios de gobierno que acompañan al cazonci. Te habla también de la cuestión de los artesanos, ¿no? Que hay como una especie de una producción dirigida desde el Estado. Y sobre todo, pues es un documento que se va a escribir hacia el año 1539, 1541, a petición del virrey Antonio de Mendoza. Lo va a escribir un franciscano, Fray Jerónimo de Alcalá, y es uno de los primeros frailes que aprendió a hablar el purépecha antiguo, ¿no?
Y eso es lo que rescata el pasado de Michoacán. Pues ahora sí que el título largo es ceremonias y ritos de los antiguos habitantes de Michoacán. Y el documento se va a dividir ahora sí que en 3 partes. Hay una primera parte que está desaparecida, que se abordaba el tema de la religión. Si hay un texto que ha trascendido el velo del tiempo y nos permite entender un poco más la cultura purépecha, sin dudas es la relación de Michoacán, texto resguardado actualmente en la Biblioteca Española y que por su trascendencia ha sido traducida en diversos idiomas como el inglés, francés y japonés, además de contar con una gran cantidad de reproducciones a lo largo del mundo y cuyo valor es sin duda patrimonio de la cultura purépecha. El documento se va a dividir ahora sí que en 3 partes. Hay una primera parte que está desaparecida, que se abordaba el tema de la religión, que es un tema que está recurrente en las otras, no tan específico, pero nos da señales de que había dioses, ciertos rituales, ciertos indicios de las prácticas, seguido por la segunda parte de la relación, que es también muy extensa, que es como la historia de desde que llegan a Zacapo, ¿no? A la zona de Naranja, cómo se asientan hacia la zona de Pátzcuaro, cómo inicia, pues ahora sí, este héroe nacional, que es la figura de Tariacuri, que es muy importante también en el sentido que se convierte como en el modelo del señor que debían seguir los gobernantes del Cazonsi, ¿no? Cumplir con una serie de valores. También te da los inicios de cómo empiezan a conquistarlo todo. Y la segunda parte pues termina con eso, ¿no? Cómo se divide el señorío, cómo organizan el territorio, para pasar a una tercera parte que tiene un inicio sobre las costumbres, ¿no? Políticas, religiosas, de cómo hacer la guerra, el matrimonio, y termina con la llegada de los españoles. Entonces es una de estas obras que te retrata este periodo de los primeros, digamos, 10 años de dominio español, y se inaugura una serie de otros documentos, ¿no? Como vamos a tener las relaciones geográficas, la documentación oficial De archivo. de archivo. Por ejemplo, hay cartas de los mismos funcionarios, ¿no? Todo eso reflejo del gobierno a través de los documentos de ordenanzas, de lo que ordenaba también el obispo, ¿no? También el gobierno eclesiástico es importante. Las cartas de particulares exigiendo que se les respeten una serie de privilegios o reconociéndoles actividades. O las crónicas religiosas, por ejemplo. Y ahorita que estamos aquí platicando, escuché algo que nos va a llevar al próximo tema. Hemos escuchado el nombre de Michoacán, que también se les conocía a los purépechas como michoaques. Hemos escuchado el gentilicio tarascos y purépechas. Y ese es un tema muy sensible en la actualidad para los actuales purépechas de Michoacán, incluso para otras partes del mundo, como en Estados Unidos, que reivindican esta identidad purépecha. Y pues a veces nos quieren quemar en leña verde a los historiadores porque decimos el imperio tarasco, la cultura material tarasca. Entonces, pues el siguiente tema que quiero poner sobre la mesa es por qué hay una diversidad de gentilicios y si hay algún problema en utilizar michoaque o tarasco o purépecha u otros gentilicios que hemos descubierto en lengua matlatzinca o en otomí. Entonces yo le pedí al doctor Igor si nos podría explicar supuestamente cuál es el origen de Tarasco y por qué es idóneo o no utilizarlo para investigar el siglo XVI y por qué podríamos utilizar otros gentilicios para otras épocas o en otros contextos del mismo grupo étnico. Sí, yo creo que aquí es un tema, como dice, debate, que tiene que ver con una politización de un término. El vocablo purépecha, como tal en los diccionarios del siglo XVI, significa hombre llano, el equivalente en náhuatl al macehual. Es el hombre del pueblo, ¿sí? Ese es el purépecha. Tarasco es el nombre que recibe este pueblo en los documentos del siglo XVI. Es así clarito en los diccionarios de Gilberte, diccionario en lengua de Tarasca o de Michoacán. Yo recuerdo esta discusión, la tuve con el doctor Ben Warren, y él me decía, utiliza Tarasco, porque en el siglo XVI, XVII, XVIII, ellos se refieren a sí mismos como tarascos. ¿Cuándo empezó a cambiar? Pues precisamente en la época del gran boom de la antropología michoacana, que son la creación del proyecto Tarasco, allá por los 40,
y se redescubre, pero el proyecto se llama así, Tarasco, y se redescubren este tipo de documentos, se empieza a trabajar con la cultura, vienen los trabajos de Bills en Cherán, los de Foster en Sinsunzan, y se redescubre el vocablo, y entonces Tarasco empieza a verse mal porque hay un mito de que Tarasco viene de Tarascue, ¿no? Que yerno, que supuestamente algunos españoles se referían a sus suegros indígenas, porque se decir yerno, una cosa así, Sí. pero a sus yernos. Entonces, ahí este es un poco un mito también, ¿no? Otros que hablan que tiene que ver con el dios Taras, que como decían, pero tampoco hay nada cierto. Yo, la verdad, no sé, no te puedo decir con seguridad de dónde viene Tarasco. Lo más cercano es esto, pero tampoco es claro. Yo creo que sí, no es cuestión de ofender a nadie, sino lo dices bien tú, nos quieren quemar en leña verde, pero simplemente metodológicamente, cuando hablamos de los siglos antiguos, decir Tarasco no es ofensivo ni es despectivo. Si actualmente los grupos sociales deciden reivindicarse como purépecha, también es correcto. Ese es parte de sus derechos, ¿no? Lo que sí no sería correcto es hablar del imperio purépecha o el estado purépecha, porque entonces pues no hay una relación entre el vocablo y una relación de una sociedad estatal o un reino. El rey purépecha sería como, no puede haber un rey más igual, ¿no? Un rey del pueblo llano. Como decía Daniel, tiene que ver con la parte de la nobleza, estamentos de cualquier sociedad del mundo antiguo, ¿no? Cualquier estado antiguo. Entonces, más allá de echarnos esta discusión, como tú dices, me apegaría a la parte metodológica para una cosa y reivindico el derecho que tiene cualquier individuo ahora de autodefinirse como mejor convenga a ellos y a su colectividad. Y por eso en la actualidad es para el pueblo prehispánico y parte de la época colonial, al menos yo cuando escribo algunos textos, pues prefiero utilizar el gentilicio Tarasco, y ya cuando me toca hablar del grupo étnico en la actualidad, a partir del siglo XIX hacia el siglo XXI, pues prefiero el gentilicio purépecha porque pues es un derecho que tienen y se respeta la libre autodeterminación de los pueblos. Y tenemos un misterio de que no sabemos cómo es el gentilicio prehispánico de los tarascos, y tenemos el mismo problema con el nombre de esta entidad política. Entonces, recientemente, digo hace 20 años, 30 años, se empieza a utilizar el nombre de Sinsunzan Irechecua. No sé si Daniel pudiera profundizar un poco qué significa este término y a qué nos referimos los historiadores y arqueólogos cuando hablamos del Sinsunzan Irechecua. Pues ahora sí que este término, como tú dices, es muy reciente. Es como un proceso de proponer, como darle un nombre en purépecha, en Tarasco, a la entidad política que existió aquí, porque como bien tú señalas, pues es algo que a ciencia cierta no sabemos, no hay claro una documentación, y lo que tenemos pues es del siglo XVI y siempre se le ha dicho Michoacán. Entonces, como esfuerzo, pues ha venido esta propuesta tanto de Pollard, ¿no? Esta arqueóloga estadounidense que ha trabajado bastante el estado, también Ricardo Aguilar, ¿no? Que nos definiría el concepto algo así como decir el lugar donde tiene asiento el rey, ¿no? Y en este caso, Sinsunzan, como fue la capital hacia finales, ya para la llegada con los españoles, pues se ha adoptado el nombre de Sinsunzan Irechecua, ¿no? No sabemos si se puede decir que cuando estaban en Pátzcuaro era el Irechecua, Pátzcuaro Irechecua o en Iguazio Irechecua, ¿no? Entonces queda ahí ese vacío en cuanto a información, pero ese es esfuerzo, ¿no? Y ya también hace una voz crítica a Claudia Espejel del mismo, de que pues al final de cuentas es también un nombre no propio, por lo mismo que estamos diciendo, de que nunca sabremos a ciencia cierta cómo se autodefinía, ¿no? Y hay una voz en la relación geográfica de Tiripetío, que en los estudios dice claramente que hay un centralismo. Los pueblos de las visitas nunca se refieren como pueblos de visitas, sino siempre de su cabecera. Sí. Entonces dicen, yo soy de Tiripetío, yo soy de Tacámbaro, de su cabecera. Y está clarito, dice, y la lengua que hablan estos naturales es Sinsunzanahue Guandagua, es decir, la lengua de Sinsunzan. Entonces ahí Ricardo Aguilar, que yo le dirigí la tesis, de ahí viene que si hay un centralismo político en la lengua, y todos se refieren siempre a la cabecera, y la lengua de ellos es la lengua de Sinsunzan,
Entonces, su gentilicio, era la propuesta, tendría que referirse a la capital, Tzintzuntzan, por eso, y como Irechekwa es reino, en los diccionarios, bien dices tú, Daniel, y Tzintzuntzan es la capital, por eso se propuso este vocablo, pero anclado a estas fuentes documentales y este centralismo político que es real del Estado Tarasco, ¿no? Entonces, es parte de la discusión, dice Daniel. Sí, sí. Certeza, certeza, ¿cómo lo decían? Pues no. Pero sí la documentación del 16 nos permite, como bien menciona Daniel, proponer, ¿no? Estos nombres que son quizá más cercanos, aunque no sean certeros, creo que representan un esfuerzo para dotar de personalidad propia a lo que hoy decimos Estado Tarasco. Ujú. Y que esa es otra discusión de si era un estado, si era un señorío, si era una alianza, si era una confederación. Las palabras nos dan identidad. El nombrarnos es un acto de reconocimiento hacia nosotros y desde los otros. Michoacaque o Coachopanme fue la palabra en que fueron denominados por los pueblos nahuas los antiguos habitantes de Michoacán. Igualmente, las tierras que habitaban recibieron varios nombres, como Mechoacan, por parte de los grupos misahuas. Señorío, si era una alianza, si era una confederación. Bueno, pero para no quedarnos nada más en esos debates de etimologías, pues vamos a hablar de la historia de esta entidad política. Y digo, ya sabemos que se expande, y yo quisiera pedirle a la doctora Lourdes si nos pudiera hablar. La conquista nos va a dejar una serie de productos que traen del viejo mundo, pero más bien es este pueblo que se asienta en la cuenca de Pátzcuaro, los Huacusecha, que conquistan el territorio de Michoacán. ¿Qué interés van a tener? ¿Qué recursos van a obtener de los alrededores para que tengan que iniciar una guerra de conquista y pedir tributo? Pues precisamente los recursos que están alrededor del lago, principalmente, porque el Imperio Tarasco, qué bueno que estoy aprendiendo muchísimo y me encanta esta mesa. Realmente se ubica hacia el norte de la Sierra Madre del Sur, ¿no? Entonces, es alrededor del lago y la vegetación, los bosques que hay alrededor de ellos, los que dan los principales recursos naturales, tanto de fauna, tanto flora como fauna, ¿no? Entonces, y esto se ve precisamente en el topónimo, ¿no? Y es... se dice en algunas de las relaciones que los tributos que se daban eran muchas veces mantas que hacían no solamente de algodón, sino también de hilo de maguey, para protegerse tanto del medio ambiente como en las guerras y todo esto. Maíz, por supuesto, ¿no? Y y dependiendo de la región también sí había recursos acuáticos, ¿no? y del lago. Pero sí se ve una relación con el medio totalmente cercana, ¿no? Durante la época del Imperio Tarasco, se ve esta como naturalidad de usar el medio ambiente, de usar los recursos pues que están alrededor de las poblaciones tanto para la supervivencia como para los tributos, ¿no? Ahora, eso hay que comentarlo precisamente, digo, que se encontraba al norte de la sierra, porque todavía antes de 1531, que se forma la provincia mayor de Michoacán, pues la zona de la costa todavía no era, o sea, hay como también cierto, como los autores comentan que hubo como poca influencia, ¿no? Del Imperio Tarasco hacia la costa, ¿no? Básicamente quizás solamente en la desembocadura del Río Balsas, pero sí es algo que es mucho más tarde, ¿no? Digamos, hasta en la época colonial, que se integra la costa como parte de Michoacán. Sí, y sobre todo esta importancia, digo, a veces escuchamos tierra caliente y digo, pues debe haber una tierra fría. Y es importante porque dependiendo la región fisiográfica, si es costa, si es tierra caliente, si es tierra fría, se dan diferentes productos. O sea, exacto, hay gente que tiene productos de la tierra fría que solo puede adquirir de la tierra caliente y viceversa. Y pues yo trabajé un poco la cuestión de la guerra. Una de las propuestas que yo
puse sobre la mesa de por qué los tarascos van a tratar de expandirse en Michoacán, pues es para obtener precisamente tributo y estos recursos, pero esta expansión tiene una historia. Entonces Daniel, que ha trabajado la cuestión de la formación del Tzintzuntzan Irechecua, pues más si nos pudieras platicar de cuáles son los momentos muy puntuales y clásicos de la historia purépecha, de cómo pasan de ser un grupo que se asienta en Pátzcuaro y que después en Tzintzuntzan, y de cómo van expandiéndose a lo largo del siglo XV hasta 1522. Pues sí, ahora sí que, bueno, el origen como tal, ya habíamos hablado de esta migración, ¿no? De que llegan por la zona de Zacapu y se van a asentar en Pátzcuaro durante la etapa de Tariacuri. Curiosamente, Tariacuri no va a participar directamente en las primeras conquistas como tal, ¿no? Ya lo hará a través de sus sobrinos, Iripan, Tanganzuan, y de su hijo Jiquingaje, que son ellos, a nombre de Tariacuri, los que empiezan las tempranas fases de la conquista de la zona lacustre de Pátzcuaro. Y una vez que heredan ahora sí el poder, que tenemos esta repartición que nos dice la relación de Michoacán entre Tzintzuntzan con Tanganzuan, Iguazio con Iripan y Pátzcuaro con Jiquingaje, pues ellos están organizando las campañas saliéndose de la zona lacustre y se van a ir hacia la zona de Cuitzeo, hacia la zona de Tierra Caliente y hacia la parte noroccidental, lo que sería hacia la Ciénega, Zacapu, Zamora. De esta forma, vemos que ahí el punto de partida va a ser el lago de Pátzcuaro y la búsqueda de controlar como las principales rutas de acceso a estas zonas de Tierra Caliente, como ya nos mencionaba la doctora, hacia la costa, también hacia el altiplano, ¿no? Hay también una continua búsqueda de estos recursos acuáticos. Uno de ellos es muy importante, la sal. Creo que eso también motiva la zona de conquista hacia Cuitzeo, hacia la zona de Chapala. Y otro recurso muy valioso por el que los vemos, inclusive podríamos hacer como un seguimiento hacia las sierras, pues son los puntos de producción de obsidiana, ¿no? La zona de Acámbaro, de Sinapecuaro, De Sináparo. de Sináparo. Entonces, este control de acceder, ya sea mediante el tributo o, pues sí, mediante la solicitación del tributo, es lo que va a estar motivando esta incorporación de señoríos. Van a llegar a someter, digamos, hay una propuesta de que si se suman voluntariamente, respetan a las élites locales y en cambio si ofrecen resistencia, pues participa la fuerza, el uso de la fuerza, va a haber una conquista militar y se suelen hacer el nombramiento desde el centro del poder, sea Iguazio, sea Tzintzuntzan, de los nuevos señores que van a atender pues a las necesidades de todo el estado. Ya sea tanto para organizar nuevas campañas de conquista, ya sea para defenderse cuando ha habido las agresiones por parte de los vecinos, ¿no? Que tenemos ahí el caso del Escantla Toloyan hacia finales del siglo XV, principios del XVI. Los enemigos famosísimos de los tarascos, los ya mexicas. sabes, esa rivalidad, ¿no? Muy clara, esa irse por ahí entre mexicas y tarascos, de que pues, los mexicas nunca pudieron entrar a Michoacán, ¿no? Y en parte, pues tal vez se debe en ese centralismo que ya mencionaba aquí el doctor Igor, que nos recordaba, de que pues todos atendían al mandato de, ya en el caso de Tzintzuntzan, ya cuando estaba Sisipandácuare, centralizando el poder, y de esta manera pues estaban organizando desde el poder central las diferentes campañas, ya sea defensa, ya sea conquista, o intentos de... Pues también podemos pensar, como no queda claro cómo estaban definidas las fronteras del occidente, hacia Jalisco, Colima, pues definir zonas de influencia, ¿no? Ya sea el comercio, ya sea... Por lo que sabemos, el Imperio Tarasco se expandió por Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero. O sea, fueron una entidad expansionista importante. Y ahorita, para acotar algunas cosas, sí, todos mencionan que las tres cabeceras, que Iguazio, Pátzcuaro y Tzintzuntzan, pero por la información que tenemos, pues hacia 1450 se centraliza el poder en Tzintzuntzan con el cazón Sisipandácuare, y es que por eso nombramos a esta entidad política Tzintzuntzan Irechecua. Y a pesar de que yo trabajé la cuestión del expansionismo tarasco desde posturas que le ponen atención a
a lo material, a lo económico, pues también hay un componente religioso que conocemos poco porque esta primera parte de la relación de Michoacán se encuentra perdida. Entonces, hay un documento de 1585 que es la relación de la residencia de Pátzcuaro, donde mencionan que los antiguos purépechas o tarascos creían que la superficie del mundo estaba sobre las espaldas de una diosa que los dioses del cielo colocaron. A la diosa Corahuapiri estaba en los pies, el dios del mar estaba en la cabeza, la sostenían, y dos diosas de los brazos para que no se cayeran. Y digo, esto conforma una geografía cósmica. Se tienen indicios de que antes del establecimiento de Tzintzuntzan y de Echecua existió una gran diversidad cultural y lingüística en la zona, llegando a mencionarse la existencia de hasta 140 pueblos y 20 señoríos independientes que terminaron siendo absorbidos o migraron con el establecimiento del señorío purépecha. Y digo, esto conforma una geografía cósmica. Entonces, si la doctora Lourdes de Ita, comentar la importancia del espacio para las cosmovisiones, no nada más indígenas, sino de todos los seres humanos que habitamos un espacio geográfico, que tenemos referencias del cerro, de dónde sale el sol. ¿Qué importancia tiene habitar un espacio y cómo se le da una interpretación, no nada más en el mundo prehispánico, sino en general en todas las culturas del mundo? Sí, claro. Pues el espacio es una de las dos dimensiones en las que transcurre la existencia humana, ¿no? O sea, una dimensión es el tiempo y la otra es el espacio. Entonces, todos nos movemos en el espacio y es algo que ya hemos conceptualizado como algo abstracto, ¿no? Como que lo estudiamos como lugar, espacio, región, paisaje, pero en realidad es nuestro entorno, es donde nos movemos y transcurre ese movimiento al mismo tiempo que estamos transcurriendo en el tiempo, ¿no? Entonces es algo como muy, al mismo tiempo muy natural, muy sencillo y muy complejo para entenderlo, para analizarlo, para explicarlo, ¿no? Entonces, las cosmovisiones de otros, no solamente, como comentas, de los antiguos habitantes de Michoacán, sino de cualquier otro grupo humano del pasado o del presente, es algo complejo por la manera en que tiene que hacerse la abstracción. Y se describe, ¿no? Y muchas veces se describe de una manera que como que puede parecer al otro, que no es de esa entidad, puede parecer algo raro o extraña, ¿no? Pero finalmente es algo que todos, si alguien nos describía a nosotros mismos, igualmente nos parecería raro cuando nos lo leyéramos probablemente. Entonces, sí, lo podemos ver en las crónicas, creo que principalmente en documentos coloniales tenemos este tipo de información en relación a la cultura purépecha, porque mucho de la información se perdió, ¿no? Como comentas, no solo la relación de Michoacán, sino se sabe que por ejemplo, de los códices que existieron, había algunos códices geográficos, ¿no? Que no solamente los que existen, por ejemplo, como rutas que todavía rescatan cuestiones de camino o de trayectorias, sino que eran otro tipo de información, pero sobrevivieron muy poquitos. Y entonces tenemos la información gracias a mapas de tradición hispano-indígena que sobrevivieron o que todavía tenemos. Y bueno, algunos para Michoacán, principalmente los que tenemos de este tipo de tradición, son más bien mapas como que representan lugares, digamos, de escala pequeña, o sea, un lugar pequeño que se está representando cartográficamente por una cuestión de pleitos de aguas o tierras, ¿no? Alguno que otro de Mercedes, pero sí, básicamente es eso. Y todo esto nos muestra la manera en que se conocía el medio, ¿no? Por ejemplo, los mapas de tradición hispano-indígena nos pueden marcar
no solamente los pies, que son tan comunes para mostrar los caminos y que los han incluso tomado hasta los directores de cine para las películas así modernas, ¿no? Sino también, por ejemplo, la dirección de los ríos, poniendo los peces nadando hacia cierto lugar, o si había vegetación, están digamos, a las orillas de los ríos se ponen algunos árboles o por el estilo. Entonces era realmente algo como muy parte, ¿no? de la misma, no solo de la misma sociedad, sino de la misma humanidad, ¿no? Muchas gracias. Y tenemos la falta de la primera parte de la relación de Michoacán, pero desde la arqueología podemos darnos una idea de cuál era la cultura material. Al menos para la zona lacustre, que es de donde proviene la relación de Michoacán, ¿qué tipo de registro o restos materiales hay de los tarascos para conocer algo de sus aspectos religiosos, las yácatas, las tumbas? ¿Qué podemos conocer a través de la arqueología sobre la religión tarasca? Creo que aquí hay dos vertientes. La primera es lo que decía Daniel, y ahorita lo menciona Lourdes. Estamos tratando de reconstruir un grupo a partir de fuentes documentales elaboradas, redactadas, construidas incluso o inventadas con posterioridad a 1522. Entonces hay un filtro ahí muy importante que habría que matizar siempre. Ya lo hizo Claudia Espejel en su momento con este polémico y bien fundamentado trabajo que hizo Claudia, pero que nos puso a todos como sobre aviso, ¿no? De que la relación de Michoacán no es una guía de la realidad, ¿no? Es como utilizar la Biblia para estudiar Tierra Santa, pues tampoco es, ¿no? Y por otro lado, la arqueología tiene un potencial explicativo, interpretativo, pero que está limitado por su propio contexto. Está limitado por la cantidad de fuentes arqueológicas disponibles y, obviamente, tiene las limitaciones también de la calidad del material. Si tenemos muchísimo material, por ejemplo, en un museo, pues está muy bien tener una vasija donde a lo mejor tenemos espirales, signos, pero la arqueología se define por su contexto. Si no sabemos esta vasija de dónde proviene, no es lo mismo que venga de un entierro, que venga de Uruapan, que venga de Zacapu, que venga de Pátzcuaro. O sea, el contexto define muchas veces la naturaleza de la cultura material. Y nos enfrentamos entonces, claro, dice muchas cosas, sí dice muchas cosas, pero la arqueología como sí, en realidad las piedras, las ollas no dicen nada. Quien dice es el arqueólogo a través de los materiales. Y ahí sí, evidentemente, pues va a depender no solamente del arqueólogo, va a depender también de los mecanismos teóricos de aproximación a los materiales para poder obtener respuestas de esos materiales. Si nos quedamos con las interpretaciones, nos vamos a quedar con que estamos describiendo figuras que estamos analizando desde nuestro presente y luego le queremos encontrar explicaciones a una cultura que desapareció hace más de 500 años, ¿no? Entonces, la arqueología como tal tiene un potencial explicativo, pero también tiene limitaciones propias de la disciplina. ¿Cuál sería el punto? Creo, pues sería precisamente utilizar de manera, vamos a llamar, razonable las fuentes documentales, confrontarlas con las excavaciones arqueológicas, regresar más allá de las piezas, tratar de encontrar informes de excavación. Habría que generar además discusiones teóricas para poder entender y acercarnos a estos materiales que en sí, como te digo, para mí son mudos. Solamente van a hablar cuando les empecemos a preguntar. Y creo que esa es parte del trabajo que hacemos desde nuestro presente. ¿Que nos podemos equivocar? Definitivamente que sí. Pero regreso a lo que decía el consejo siempre así como regaño de Ben Warren. Escríbelo, pero hoy no estoy tan seguro. Escríbelo, es mejor decir algo a no decir nada, porque si no, nunca vamos a avanzar. Y en cambio, lo dices, lo escribes, te podrás equivocar, no pasa nada. Reconoces que te equivocaste, que está mal, vendrá alguien que te diga con nuevas, pero ya vamos avanzando poco a poco. Sí. Entonces creo que eso también es una parte de un poco de aventura, ¿no? Pero de creatividad, de iniciativa para poder finalmente reconstruir una sociedad que ya no existe. Y ahorita con las novedades arqueológicas que hay en Michoacán, yo creo que tenemos oportunidad de seguir investigando los restos materiales tarascos asociados a muchos temas, incluyendo la religión. Pero pues yo soy fanático de la relación de Michoacán y quisiera que hubiera más fuentes, pero no lo hay. De todos modos, la relación de Michoacán falta de ser investigada.
Pero, Daniel, ahí sí está esta propuesta de que los tarascos se expandían por buscar cuestiones de tributo y recursos estratégicos, obsidiana, cobre, plata, recursos raros y también las plumas. alimentos, plumajes, pero pues esto tenía una ideología que justificaba la expansión de un dios del linaje chichimeca Huacusecha, que era Tiripeme Coricahueri, y que en la actualidad sigue reivindicando esta deidad como una deidad purépecha. Pero ¿qué nos dice la relación de Michoacán de Coricahueri? Que digo, había muchos dioses más, pero Coricahueri es del que más información tenemos. A pesar de ser considerada como una de las crónicas más importantes para conocer el mundo prehispánico, durante muchos años se desconoció quién fue el autor de la relación de Michoacán, siendo hasta el siglo XX, y que gracias a diversas investigaciones se llegó al consenso que la misma había sido escrita por el fraile franciscano Jerónimo de Alcalá. Digo, había muchos dioses más, pero Coricahueri es del que más información tenemos. Sí, definitivamente, al ser esta especie de dios tutelar, ¿no? Es este dios tutelar del grupo, les va a encomendar una misión. O sea, tiene la misión divina, así lo presenta la relación de Michoacán, de salir a conquistar la tierra, ¿no? Y además es un dios muy famoso, altamente engendrado, ¿no? Son las categorías que utiliza la relación de Michoacán, y es una forma ideológica de justificar de por qué estos señores son los que tienen el acceso al poder, de por qué son ellos quienes hacen esta repartición o reconocimiento de autoridades locales. Tiene además sus propios símbolos de poder, ¿no? Como es la piedras de obsidiana, este origen de las navajillas que dicen ellos, que incluso hasta las reparten para legitimar a alguien que conquiste en nombre de Coricahueri. Y es este señor o esta deidad tutelar sobre la cual se va a edificar pues todo el ceremonial del mismo Estado Tarasco, según lo representa la relación de Michoacán, en el sentido que incluso las ceremonias más importantes pues van en motivo a hablar sobre el fuego, que es otro símbolo importante de Coricahueri, y el hecho de que van a seguir recolectando y llamando a los pueblos para que junten tropas, ¿no? Que reunir las flechas, de conseguir cautivos para los sacrificios o la leña, ¿no? De manera simbólica para mantener pues siempre encendidos los fuegos. Y esa motivación pues es la parte, como estamos diciendo, de una manera ideológica de justificar todas estas acciones militares e inclusive de organizar la misma defensa, ¿no? Cuando se viene, por ejemplo, la amenaza de los españoles, pues que haya aquí otra conquista, porque están muy seguros de que pues con su dios se pueden defender, y que incluso una manera de evitar lo que le pasó a los mexicas, a los de Texcoco, es pues aquí hacer más ceremonias y más rituales y garantizar que los dioses estén con ellos. O sea, ideológicamente siempre es un motor que legitima incluso la presencia del centralismo político, ¿no? Ya desde el hecho de que esta fiesta famosa de Cuataconzcuaro, de las flechas, es una forma de que el Estado se hace presente en los diferentes puntos. Está el Petamuti en la capital llevando todo el ceremonial, pero en los diferentes puntos tiene a los curitiechas haciendo parte, ¿no? Creo que eso es lo que permite también legitimar la presencia del Estado, y que eso lo refleja de cierta manera los documentos coloniales, ¿no? Las relaciones geográficas decían aquí éramos pues sometidos al Cazonci, respetábamos autoridad y le pagábamos tributos, éramos vasallos y le pagábamos tributos. Creo que esa serie de elementos ideológicos más las justificantes materiales pues es lo que termina siendo el fuerte empuje de este poderío emanado de la zona lacustre de Pátzcuaro. Entonces, la nación purépecha pues tiene una gran riqueza cultural, histórica, arqueológica, y pues ya para ir concluyendo este programa, yo le pediría, por ejemplo, al maestro Igor, pues hay una serie de historiadores jóvenes que están ahorita en la Facultad de Historia. Siempre está este temor de que lo prehispánico es para los arqueólogos y ya la historia ya es para lo colonial, pero ¿qué le podría decir a sus estudiantes que quisieran interesarse en la parte prehispánica?
si se puede, si no se puede, si hay fuentes, si no hay fuentes, y si sí hay fuentes, qué temas serían interesantes de estudiar desde la historia para el Michoacán prehispánico y para el tiempo de la conquista. Pues un poco lo que hemos hablado, ¿no? Contigo, con Daniel, es una especie de falsa separación. Finalmente, los arqueólogos trabajamos con el pasado y trabajamos con los objetos de cultura material. Y eso es un libro, eso es una vasija, eso es una piedra, eso es una olla, ¿no? Finalmente, trabajas con un objeto, pero no, porque el objeto no va a decir nada, el objeto hay que interpretarlo, el objeto hay que cuestionarlo. Y lo mismo te voy a decir la historia también puede trabajar, porque finalmente trabajas con documentos, que es otro objeto de cultura material. Puedes trabajar con esta pieza, con la misma olla, con el misma, no sé, el hombre coyote, con el chacmol, y los puedes leer como un objeto de cultura material, desde la historia. O sea, no es una separación tajante, ni es una separación. Creo que nosotros nos hemos creado estas separaciones de manera arbitraria para separar o para proteger ciertos pequeños cotitos de ámbito, ¿no? Sí. Con Lourdes hemos comentado muchas veces y temas así, ella trabaja desde la geografía, yo he trabajado desde la arqueología y hemos coincidido en miles de cosas. A lo mejor en otras no, pero en muchas decimos, sí, oye, Lourdes, no, pues Lourdes, tú eres la que sabes de esto. No, Igor, pero tú sabes de esto. No, simplemente son trabajos complementarios. Y lo que yo les digo siempre a los alumnos, se los digo siempre, es que no tenemos que hacer esta separación. Si bien la arqueología tiene métodos, tiene técnicas propias de la arqueología, la historia tiene métodos y técnicas propias del historiador. Y corremos como en una carretera que tiene varios carriles. Y aquí va la historia, y aquí va la arqueología, pero aquí va la arquitectura, y aquí va la geografía, y aquí va la etnohistoria, y aquí va después la lingüística, y acá va la antropología. Y simplemente todas están encaminadas a interpretar las culturas del pasado. Entonces, depende mucho también, en este caso, de los historiadores, que tengan el interés, que tengan la motivación para aprender cosas diferentes más allá de nuestro limitado, a veces, campo de formación profesional, como lo hizo Daniel, como lo hiciste tú, que tuvieron que meterse a cosas que no eran propio del historiador. Tú tuviste que meterte a cosas de lingüística, de teoría política. Daniel tuvo que meterse a lo mismo también para entender esto, inclusive de linajes, de cosas así, que no son parte de lo que nos enseñan en la facultad. Entonces, mucho está en los jóvenes, en este interés por acercarse y por creer que sí se puede trabajar los periodos precolombinos desde la historia. Muchas gracias, doctor Igor. Doctora Lourdes, la geografía es una herramienta muy importante. ¿Qué podemos aprenderle a la geografía para investigar el pasado prehispánico? Digo, nos hacen falta fuentes y a veces la arqueología es difícil, pero si tenemos un dato histórico y quisiéramos hacer un mapa, ¿qué podríamos tener información nueva de cartografía histórica? Pues yo creo que es muy importante siempre ubicar el espacio con las fuentes históricas o arqueológicas. Yo creo que conviene el estar leyendo el documento o el objeto material, conociendo el contexto, por supuesto, del mismo, pero el ubicar el lugar y el conocerlo debe ser posible, ¿no? El ir al lugar, el caminarlo, el reconocerlo también y saber lo que se tiene escrito al respecto, pero también el verlo, ¿no? Hay muchas cosas han cambiado, por ejemplo, sobre todo en cuestión de fauna y flora e hidrografía, a lo mejor en cuanto a caudal de ríos y tal, pero otras tantas, ¿no? Entonces, y perviven, ¿no? Los cuerpos de agua de alguna manera. Y también digamos, la orografía es muy importante, el entenderla, ¿no? Entonces, ver el mapa, ver los mapas, pero también caminarlos, ¿no? Y dejar de pensar como que los mapas son algo complicado de descifrar. Es algo maravilloso. Mientras más los ve uno, más claro se hace ese espacio representado en un plano, pero que nos permite ver antes quizás de haber caminado el lugar o después, pero el caminar esos lugares nos permite también entender ese pasado. Puede ser prehispánico o puede ser colonial. Muchísimas gracias, doctora Lourdes. Y Daniel,
tú que has trabajado esta frontera entre lo prehispánico y lo colonial, ¿qué enseñanza y qué podemos obtener de documentación colonial para tratar de echar un vistazo, por mínimo que sea, a lo prehispánico y cómo trabajar esto para las nuevas generaciones de historiadores? Pues sin duda, una buena parte ya lo resumió bien el doctor, porque conocer el documento pues te implica tener una comprensión un poco más amplia, ¿no? Porque el documento en sí mismo pues lo puedes interpretar y te puedes quedar con una visión muy literal de lo que dice el papel. Pero si no lo sometes a una fuente de crítica, y ese documento pues lo tienes que complementar con otras cosas, ¿no? Entonces creo que para la etapa de lo colonial, temprano colonial, que suele ser de repente también complicado porque no hay tantos documentos contemporáneos, por ejemplo 1520, 1521 y empieza a haber más hacia 1530, pues te toca convivir también con esa parte de la arqueología, ¿no? Yo creo que las fuentes coloniales por sí mismas te aportan detalles a veces muy pequeños, pero que siempre los vas a complementar con otras, con los mapas, con ir a la misma arquitectura, ¿no? Y esos detalles, pues tener en cuenta que están ahí, digamos, ocultos, porque el otro propósito de los documentos hay que conocer cuál es la razón por la que fue escrito y que también es un punto de encuentro de sistemas de comunicación de estos pueblos. Entonces, a pesar de que pueda ser un documento colonial y que esté incluso en el código ya de los españoles, de códigos de comunicación europeos, algo se va colando en eso. Y esos recovecos o eso que es destellos que estén ahí es lo que hay que saber identificar. Y para poderlo hacer es esta crítica de fuentes y es tener este conocimiento amplio y el contacto entre las diferentes disciplinas. Muchas gracias, Daniel. Pues el tiempo se ha acabado. Ha sido una agradable noche aquí en el Museo Regional Michoacano, pero tenemos que despedir este programa de 200 años de Michoacán, Origen y Futuro. Los invitamos a ver las próximas emisiones de este programa que está hecho en homenaje a los 200 años de la Constitución de Michoacán como Estado Federado de la República Mexicana. Y yo les doy las gracias y nos despedimos. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó